Buenos días, ingeniero. El día de hoy mi grupo, que está conformado por Ángel Utrilla, Alexandra Quispe, Sebastián Jiménez y mi persona, Luis Cabrera, vamos a exponer nuestro artículo de investigación número 2. Los objetivos de este vendría a ser describir y contrastar las especificaciones detalladas y hojas técnicas de los microprocesadores 8086 y 8085, integrar y analizar la tarjeta de interfaz Arduino, incluyendo sus tipos de componentes como parte del sistema microcomputador. Capítulo 1. Durango F85 de 1979. La portabilidad empresarial pionera. Fue una de las primeras máquinas de propósito general que integró componentes de oficina en un formato portátil, aunque era voluminoso, que pues está basada en tecnología de 8 bits. El microprocesador que usaba era un Intel 8085 a 5 MHz, y pues fue escogido este por un mayor nivel de integración de componentes, lo que pues reducía gastos en sistemas autocontenidos. La memoria se consistía en una de 64 kilobytes a una de 192 kilobytes. Pues también se logró la expansión, que era más allá del límite de 64 kilobytes, del 8085 mediante la técnica de conmutación de bancos de memoria Bank Switch. Eh, pues su sistema operativo era un DX85M, que era compatible con el estándar industrial CPM, y pues su almacenamiento se basa en dos unidades de disquetes flexibles. Sinclair ZX Spectrum de 1982, que fue el fenómeno del Z80. Es un ejemplo canónico de la informática doméstica que usó el microprocesador Zilog Z80. Este microprocesador iba a 3.5 MHz y bueno, su compatibilidad era compatible con el lenguaje de máquina con el Intel 8085 y 8080, permitiendo ejecutar una vasta base de software. Pues se seleccionó por su bajo costo y la gran compatibilidad con el código 8085. Sus gráficos es un pionero para videojuegos personales con gráficos de color de baja resolución, 2.5 de que, bueno, era aproximadamente de 256 por 192p. Eh, Su almacenamiento era uso de cintas de cassette como almacenamiento masivo, pues lo que pues hizo que sea muy accesible para el público. El Amstrad PC 512 de 1986. La adopción del estándar 8086 en PC. Representó la transición definitiva hacia Europa y la adopción de la arquitectura IBM PC en Europa, aprovechando la potencia de los 16 bits. El microprocesador que utilizaba era un Intel 8086 a 2 MHz. La ventaja clave marcó el paso de los 16 bits, ofreciendo una mayor velocidad y capacidad para direccionar 1 MB de memoria, que era 16 veces más que el 8085. Su sistema operativo usaba el MS-DOS 3.2. La expansión pues se consolidó como un PC compatible gracias al soporte para tarjetas de expansión ISA. Xerox Note Taker de 1976, prototipo de la movilidad temprana. Prototipo desarrollado en PARC fundamentalmente para la historia de las computadoras portátiles, aunque pues no se produjo masivamente. Fue El microprocesador utilizaba un procesador de 8 bits diseñado incluso antes del 8085. Pues su importancia fue que sentó las bases conceptuales de lo que sería la computación personal móvil en la época del 8080 y 8085. Pues su diseño fue un formato de maletín que, a pesar de pesar 5 kilos, fue un modelo para futuros equipos portátiles. El NEC PC 8201 de 1982, la eficiencia en el diseño móvil. Pues gracias a este se demostró la efectividad de un microprocesador de 8 bits para alimentar una computadora portátil. El, el microprocesador que utilizaron era un Intel 8085 a 4 MHz. La prioridad que pues se centró en el bajo consumo de energía y en la eficiencia para operaciones con batería. Su uso era suficiente para tareas procesamientos de texto y comunicaciones. Y pues su sistema se ejecutaba en el CPM 2.2. Tenemos la TRS-80, el modelo 100, en 1983. El éxito de la notebook con el Z80. Fue un éxito en ventas por su portabilidad real y un software integrado que tenía. El microprocesador que tenía era un Zilog Z80 a 3.58 MHz, ya que confirmó la rentabilidad y eficiencia energética del Z80,
para aplicaciones ligeras incluso después del lanzamiento del 8086, pues su pantalla contaba con una pantalla LCD de 8 líneas, crucial para la portabilidad diferenciándose de las pesadas pantallas CRT. Pues su batería utilizaba baterías AA, lo que pues le dio fama de ser una herramienta duradera para periodistas y viajeros. Capítulo 2. Descripción detallada y hojas técnicas de microprocesadores 8085 y 8086. Primero tenemos al microprocesador 8085. Es un microprocesador de 8 bits desarrollado por Intel en el año 1977. Cuenta con un bus de direcciones de 16 bits, por lo que puede direccionar hasta 64 kilobytes de memoria. Es un circuito integrado de 40 pines y funciona con una fuente de alimentación de mayor a 5 voltios. Su frecuencia de trabajo típica es de 3,072 MHz. Incluye un registro de banderas como 5 flags, signo, cero, acarreo auxiliar, paridad y acarreo. Cuenta con 5 líneas de interrupción: TRAP, RST 7,5, RST 6.5, RST 5.5 e INTR. También usa líneas multiplexadas AD0, AD7 para direccionar datos, y es compatible con memorias y periféricos externos como el 8255, 8253 y 8279. En los pines encontramos fuente de alimentación y señales de reloj, el cual la alimentación del microprocesador se realiza mediante una fuente externa de 5 voltios conectada al pin 40, mientras que el pin 20 sirve como referencia a tierra. Además, los pines 1 y 2 se emplean para enlazar una red LC que permite estabilizar y mantener la frecuencia del oscilador interno. Por último, el pin 37, identificado como CLK Out, proporciona la señal de reloj del sistema, que se encarga de marcar el tiempo necesario para ejecutar cada instrucción. Pues, Que, mano, bus de dirección. Los 8 bits más altos del bus de direcciones, conocidos como los bits más significativos MSB, están asignados a los pines que van del 21 al 28, o sea, del A8 al A15. Estos pines se encargan de enviar desde el microprocesador la dirección correspondiente a la memoria o el dispositivo de entrada-salida. En otras palabras, indica la posición específica de la memoria de donde se leerán las instrucciones o los datos necesarios. Bus de datos. El bus de datos está formado por 8 pines que van desde el 12 AD0 al pin 19 AD7. Aunque el bus de datos es de 8 bits, estas líneas también se utilizan como parte del bus de direcciones para disminuir la cantidad total de pines, por lo que funcionan de manera multiplexada. Además, el bus de datos es el encargado de transportar los datos o instrucciones que se leen desde la memoria. Puertos de ES en serie. El pin 5 corresponde a SID, la línea de entrada de datos en serie, por donde la información llega al microprocesador forma secuencial desde los dispositivos de entrada. Por su parte, el pin 4 funciona como SOT, la línea de salida de datos en serie, y se utiliza para enviar al exterior bit a bit los resultados generados por el microprocesador hacia los dispositivos de salida. Señales de control y estado. En primer lugar, encontramos al pin 30 ALE, es Latch Ability, que se habilita cuando la dirección está presente en el bus de direcciones y datos multiplexados. De lo contrario, se deshabilita indicando la ausencia de una dirección en el bus. Segundo, el pin 32 es RD, o sea, read, que es una señal de control que indica a la memoria o dispositivo de entrada-salida que el microprocesador desea leer datos de esa ubicación. Tercero,
El pin 31 es write, que representa la operación de escritura en la memoria a los dispositivos de entrada-salida. Ello indica que el procesador debe escribir datos presentes en el bus de datos en la dirección de memoria o del dispositivo de entrada-salida. Cuarto, el pin 34 es IOM, Input Output Memory. Indica la selección de una dirección de memoria o dispositivo de entrada-salida. Si la operación de lectura escrita se realizará en la ubicación de memoria. Quinto, los pines de salida 29 y 33 son S0 y S1. Son señales que indican el tipo de operación del microprocesador. La siguiente tabla representando el estado de los buses de datos en diferentes condiciones. Interrupciones y señales generadas externamente. Las interrupciones y señales externas del microprocesador se gestionan mediante los pines 6 al 10, los cuales permiten detener la ejecución de una operación en curso. Estas interrupciones se dividen en dos tipos: las enmascarables, que corresponden a los pines 7, 8, 9 y 10, y la interrupción no enmascarable asignada al pin 6. Además, el pin 36 denominado reset reinicia el microprocesador y lo lleva a la dirección 0 cuando recibe una señal baja, manteniendo intactas sus direcciones de memoria. A su vez, el pin 3 reset out envía una señal que indica que el procesador ha sido reiniciado, lo que obliga también al inicio de los dispositivos conectados. Finalmente, el pin 11 cumple la función de reconocer la interrupción externa cuando recibe la señal correspondiente. Acceso directo a memoria DMA. En el acceso directo a memoria DMA, en el pin 39 hold envía una señal al procesador para indicar que existen varias solicitudes pendientes para utilizar el bus de datos y direcciones. Cuando el procesador recibe esta señal, activa el pin 38, liberando el control de bus y confirmando que las solicitudes múltiples permanecerán en espera hasta que la operación actual concluya. Por otro lado, el pin 35 garantiza la adecuada sincronización entre el procesador, los periféricos y la memoria, habilitando únicamente cuando todos estos componentes están preparados para iniciar la siguiente operación. Siguiente, por favor. Ahora tenemos al microprocesador 8086, en el cual fue desarrollado en el año 1978 por Intel. Representa un procesador de 16 bits que significó un gran avance en la informática. Cuenta con un bus de datos de 16 bits y un bus de 20 bits de direcciones, lo que permite acceder hasta 1 MB de memoria. Implementa un sistema de memoria segmentada, dividiendo la memoria en secciones para mejorar la eficiencia en el acceso y la gestión. Soporta un amplio conjunto de instrucciones y métodos de operación, lo que lo hace adaptable a múltiples aplicaciones. Fue un componente clave en las primeras computadoras personales, sentando las bases para el desarrollo de microprocesadores posteriores, influyendo en la evolución de la arquitectura computacional. Siguiente, pines. Los pines se dividen en dos. Pues tenemos a la memoria, que a diferencia del 8085, el 8086 implementa segmentación de memoria. CS, Code Segment; DS, Data Segment; SS, Stack Segment; y es Extra Segment, que permite dividir y acceder a distintas partes de la memoria. Y también posee un direccionamiento físico, que es un segmento por 16 más el desplazamiento. Bus de direcciones y datos, AD0, AD15. Estos son buses de direcciones de orden bajo, se multiplexean con datos cuando se utilizan líneas AD para transmitir direcciones de memoria. Se utilizan al símbolo A en lugar del AD. Por ejemplo, A0, A15, cuando se transmiten
datos por líneas AD, se utiliza el símbolo D en el lugar de AD. Por ejemplo, D0 a D7, de D8 a D15, D0 a D15. Siguiente. Algunas aplicaciones que podríamos utilizar son las primeras PC IBM compatibles, sistemas embebidos de la época, desarrollo de sistemas operativos permitidos MS-DOS, educación en arquitectura y de computadoras. Siguiente. El microprocesador 8086 cuenta con registros de propósito general, específico y de control. Todos son de 16 bits y algunos pueden dividirse en dos registros de 8 bits. Tenemos al grupo de los AX, BX, CX, DX, que son registros de propósito general. El AX se usa frecuentemente como un acumulador. AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL. Las partes altas y bajas de los registros anteriores. El SP, Stack Pointer, BP, Base Pointer, que son utilizados para operaciones con la pila. SI, Source Index, DI, Destination Index, empleados para manipular datos en memoria y operaciones con cadenas. IP, Instruction Pointer, señala la siguiente instrucción a ejecutar. Flags Register, contiene los indicadores de estado carry, 0, signs, overflow, etc. Siguiente. Bien, ahora vamos a hablar acerca del capítulo 3, siguiente PPT, acerca de la tarjeta interfaz Arduino. Bueno, ¿qué es? Es una plataforma electrónica de código abierto, el cual permite crear proyectos interactivos. La principal ventaja es que va a combinar hardware y software libre, lo que la hace accesible para cualquier persona, desde estudiantes hasta profesionales. Es flexible y fácil de usar y cuenta con una comunicación global que comparte soluciones y recursos. Entre sus componentes, que vamos a hablar en los siguientes PPTs, este, este tiene sensores y actuadores. Mediante los sensores es que el Arduino puede captar variables físicas como la temperatura, la luz, la distancia o la humedad. Y como actuadores puede generar acciones concretas como encender LEDs, activar motores, mover servos o controlar relés. Esta combinación permite desarrollar sistemas que perciben y responden automáticamente. En el siguiente PPT vamos a poder observar, eh, siguiente diapositiva. Ajá, ¿y cómo es la programación en Arduino? Este cuenta con un IDE propio que va a facilitar la programación. Se va a utilizar un tipo de lenguaje C y C Sharp. Va a ser sencillo de aprender y adaptable para proyectos de todo tipo. Y entre las aplicaciones encontramos, como los ejemplos que está en la imagen de la mano al lado izquierdo, pues se usa en la robótica, en la automatización, la domótica, en la investigación y claro, está en la educación. De esa manera es que permite desarrollar proyectos muy simples hasta sin sistemas muy complejos. Simples como por ejemplo la imagen de la derecha. En el siguiente PPT podemos observar los componentes. Lo hemos enumerado del 1 al 24 para que podamos observarlo. El número 1, que está al lado derecho, es el AT Mega 328 microcontrolador. Es el procesador del Arduino Uno. Este integra la memoria flash, el SCRAM y EEPROM, ya que así administra interrupciones, temporizadores y puertos de entrada y de salida, y coordina toda la lógica de la ejecución del sistema. Luego, en el número 2, vamos a encontrar es el puerto USB, el cual permite transferir los programas desde la computadora hacia el microcontrolador y habilita la comunicación serial. También proporciona 5 voltios estables para alimentar la placa mientras está conectada al ordenador. El número 3, que está al lado izquierdo, es el conector de alimentación, Jack DC.
Esta es una entrada para las fuentes de 7 y 12 voltios. Esta tensión pasa a través del regulador interno, que la convierte en un voltaje seguro y estable para el funcionamiento autónomo de este Arduino. En el número 4, que está en la parte superior, son los pines digitales del 0 al 13. Estas son líneas configurables como entradas o salidas lógicas. Algunos incluyen funciones PWM e interrupciones, lo que va a permitir manejar actuadores, que les comenté anteriormente, módulos, señales digitales y procesos que requieren modulación. En el número 5 encontramos el TX Pin 1, que es la línea de transmisión del módulo UART. Este va a gestionar el envío de datos hacia dispositivos externos o sistemas de comunicación serial. En el número 6, que también está arriba en la parte superior, es el RX Pin 0. Esta es una línea de recepción del módulo UART que captura la información proveniente de otros dispositivos que transmiten datos hacia el Arduino. En el número 7, que está al lado izquierdo del 4, es el pin 13 con LED integrado. Este incorpora para poder realizar la verificación básica del funcionamiento de la placa y la prueba inmediata de los programas, especialmente en los procesos de depuración. En el número 8 es el GND, que es el punto de referencia eléctrica. Este establece la masa del circuito y permite cerrar correctamente los circuitos conectados a la placa. El número 9, que también está en la parte superior, es el AREF. Es una entrada utilizada para que nos proporciona una referencia externa del ADC. Este permite establecer un valor de referencia diferente al estándar de los 5 voltios, para de esa manera obtener mediciones analógicas más precisas. Luego, en la parte final del lado superior, encontramos el número 10, que es el botón de reset. Este reinicia el microcontrolador y fuerza la ejecución del programa desde el inicio sin necesidad de cortar la alimentación. En el número 11 es el chip USB serial que está casi al medio. Este es un componente encargado de convertir la señal USB del ordenador al protocolo UART del AT Mega 328, que era el número 1, que es el más larguito que está abajo. Este hace posible la programación y la comunicación entre la computadora y la placa. En el número 12 encontramos al regulador de tensión. Este convierte la entrada de los 7 a 12 voltios a 5 voltios estables. Controla el exceso del voltaje para así evitar sobrecalentamiento y daños en los componentes internos. En el número 13 encontramos al ICSP, que el cual es un conector de 6 pines que va a permitir grabar directamente el bootloader en el microcontrolador y trabajar con el protocolo SPI de forma directa. El número 14, que está en el lado derecho, encontramos el LED de encendido, que este es un indicador visual que confirma que la placa está recibiendo la energía y que funciona correctamente a nivel eléctrico. En el número 15 encontramos que está en la parte inferior. Encontramos los pines analógicos del 0 al 5. Ahí dice A0, A1, A2, A3, 4, 5. Son entradas conectadas al conversor ADC de 10 pines. Van a detectar variaciones de voltaje provenientes de sensores y los convierte estos valores en datos numéricos para así poder realizar el procesamiento. En el número 16, que está al lado izquierdo, es el BIN. Esta entrada es usada para administrar el voltaje externo previamente regulado, ¿no? Y se integra al sistema de alimentación interna sin pasar por el regulador de los 5 voltios. Luego sigue para la parte el número 17, que es el GND adicional, que es el segundo punto de tierra que facilita las conexiones simultáneas de múltiples sensores, módulos y periféricos sin saturar un solo terminal. En el número 18, que también está en la parte inferior, es la salida de 5 voltios. Este es el voltaje regulado generado por el regulador de la placa. Se va a utilizar para alimentar los módulos y sensores que operan a los 5 voltios de manera estable. En el número 19 está la salida de los 3,3 voltios. Este es el voltaje que va a estar destinado a los componentes que requieren menor potencia.
Su corriente es limitada para evitar sobrecargas. En el número 20 encontramos al pin de reset externo. Este va a permitir ejecutar el reinicio desde módulos, entre otros. Y el 21 encontramos los LEDs, que está en la parte del medio arriba. Es LEDs TX y RX, son indicadores que parpadean durante la comunicación serial. En el número 22 encontramos a la identificación pues, del fabricante, ya que de esa manera verificamos la autenticidad de la placa. El número 23, ya penúltimo, es el cristal oscilador de 16 MHz. Este es un elemento que establece la frecuencia de operador del microcontrolador. Determina la temporización interna y la velocidad de ejecución de las instrucciones. Y por último tenemos el número 24, que está al medio, que es el SDA y SLC, que esto van a corresponder a las líneas de bus de comunicación I2C. El SDA es la línea de datos y bueno, y el SSL es la línea de reloj. Ambas van a permitir la conexión simultánea de múltiples sensores y dispositivos usando solo dos cables, de esa manera gestionando la sincronización y el intercambio de información entre el microcontrolador y los periféricos compatibles. En el siguiente PPT podemos observar En el siguiente PPT podemos observar todo lo que les he comentado del uno, los componentes del 1 al 24, pero de manera muy sucinta, pero igualmente ya les he comentado ello. Podemos seguir el PPT, siguiente, 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 siguiente y siguiente. Bueno, vamos a ver los diferentes tipos que tiene el Arduino, pero para empezar, un concepto. Hay distintos tipos de placas Arduino que se desarrollan para cubrir necesidades específicas, tanto en proyectos de electrónica y programación. Cada modelo posee características particulares de tamaño o de capacidad de procesamiento, número de pines y opciones de comunicación, lo que permite elegir la placa adecuada según el nivel de complejidad, el consumo de energía, el espacio disponible y la función del proyecto. Vamos a empezar con el primer tipo, que es el Arduino Uno, que es la placa más representativa que tiene el Arduino. Después tenemos el Arduino Leonardo, que destaca por su microcontrolador Atmega 32U4. Después tenemos el Arduino Due, que es una placa de alto rendimiento basada en un microcontrolador ARM de 32 bits, lo cual permite ejecutar cálculos más avanzados. El Arduino Yun, cual es una placa híbrida que combina un microcontrolador Arduino con un sistema Linux, lo cual permite una conectividad a Internet, ya sea Wi-Fi o el cable Ethernet. El siguiente. Tenemos el Arduino Robot, cual es una plataforma robótica que es completamente integrada e incluye dos placas, una para el control y otra para los motores. Tenemos el Arduino Mega ADK, que está diseñado para interactuar con dispositivos Android mediante el USB. El Arduino Ethernet, que es una placa que integra directamente un controlador de red cableada, permitiendo crear servidores y clientes web sin necesidad de un shield. De ahí tenemos el Arduino Mega 2560, el cual es una placa expansiva diseñada para proyectos grandes o complejos que requieren una gran cantidad de entradas. Siguiente. Tenemos el Arduino Mini, cual es una versión muy compacta del Arduino Uno, que es para que se integra en proyectos finales donde el espacio es limitado. También tenemos el Arduino Nano, cual ofrece las funciones principales del Uno, pero en un tamaño mucho más pequeño y compatible con el protoboard. También tenemos el Arduino Pro Mini, el cual es una placa muy reducida, diseñada para aplicaciones integradas y de bajo consumo. Tenemos el Arduino Pro, cual el Arduino Pro está orientado a usuarios avanzados, o sea, proyectos ya más profesionales. Siguiente.
Tenemos el Arduino Micro, cual es una placa compacta creada en colaboración con Adafruit, que es una empresa. Tenemos el Arduino Fio, cual está diseñado especialmente para la comunicación inalámbrica. También tenemos el LilyPad Arduino USB, el cual es una placa diseñada para la electrónica textil. Y LilyPad Arduino Simple, cual es una versión simplificada de la placa principal, dale LilyPad, pero es optimizada para proyectos textiles de baja complejidad. Siguiente. Y por último tenemos estos dos tipos que vendría a ser el LilyPad Arduino Simple Snap, el cual cuenta con conectores de presión, permitiendo montar y desmontar la placa sin soldadura, y es ideal para prototipos de ropa inteligente. Y tenemos el LilyPad Arduino, que vendría a ser como el main, el central, cual es la placa principal de la familia LilyPad y está diseñada especialmente para hacer cosida en textiles. Ahí se pueden ver unas fotos. Siguiente. Em, Ahí se puede ver el Arduino simple, el Arduino Uno, el Arduino Leonardo, cuáles son lo que ya había explicado previamente. Y esas serían sus formas de las placas. Siguiente. Siguiente. Siguiente PPT. Siguiente PPT. Gracias. Gracias.